Muy bien, vamos entonces a continuar con el evento en esta segunda parte y tenemos al presidente de la Comisión Nacional de Valores, el señor Roberto Silva, que nos va a hablar de regulación y las perspectivas para el mercado. Nos acompañan en este panel el señor Douglas Elespe y el presidente del Instituto, Diego Cazorla. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, bienvenido, Roberto, nuevamente. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y aguardamos tus palabras. Bueno, muchas gracias a IAF por la invitación. Desde que estoy en la gestión es la tercera vez que me toca concurrir. Fueron 2 el año pasado y esta es la primera vez este año. Con lo cual me pareció que podía ser algo atinente hacer un repaso de lo que sucedió desde que vinimos en noviembre hasta ahora, más 2 temas específicos que me gustaría tratar, que son las aprobaciones automáticas y quiero hablar un poco de cripto también. Aprovecho para recordarles que trabajamos muchísimo en la comunicación, los invito a todos a seguirnos en Twitter o X, como se llama ahora, lo mismo que en LinkedIn o la misma página de la CNB. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros un poco? Voy a tratar de no repetir o repetir lo menos posible lo que hayamos dicho en el pasado, así que cualquiera que no vino a los anteriores lo podrá encontrar seguramente colgado en YouTube. Por ahí sería fácil hablar de resultados, pero nosotros no creemos que debería tener una incidencia directa en esos resultados. Sería fácil decir, bueno, la capitalización bursátil se duplicó, el costo del dinero bajó muchísimo, el precio de los bonos se duplicó. Pero si eso fuera diferente, mi discurso sería el mismo. Eso está más relacionado con la macroeconomía que directamente con lo que voy a decir ahora, si bien creo que también somos una parte que contribuye a eso. Entonces, en lo que llevamos de gestión, hemos sacado 69 resoluciones generales, hemos abierto algunos sumarios y cerrado otros. Los números son, hemos abierto 4 y cerrado 12. Hemos suspendido algunos agentes, hemos aprobado muchísimas emisiones. Yo creo que ya les conté en algunas otras veces que vine lo que hemos hecho para revivir las mesas de enlace, lo que hemos hecho para recuperar los lugares en el concierto internacional y reinsertarnos en el mundo, lo cual ha implicado innumerables viajes a IOSCO, al Instituto Iberoamericano de Valores, a la OCDE, a la SEC, al GAFI o al BID. Hemos recuperado plazos de ahí, pero también hemos ido a distintos lugares dentro del país, incluyendo Rosario, Córdoba y Mar del Plata, como que también nos hemos hecho innumerables presentaciones como estas, porque creemos que obviamente esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nuestros objetivos siguen siendo esencialmente modernizar el marco regulatorio, remover trabas y simplificar y abreviar los procesos. Para eso hemos sacado un montón de resoluciones a consulta previa. Hemos hecho muchas reuniones en CNB y bueno, creo que cualquiera que se haya reunido con nosotros sabe que lo que siempre decimos que pretendemos escuchar, entender y solo después regular es una filosofía más que un mero enunciado. Bien, empiezo con un repaso breve y después hablamos de 2 temas que quiero mencionar. Ya había mencionado el año pasado lo del GAFI, pero bueno, todo lo que viene con los PCABs es una consecuencia del GAFI. Con los PCABs, déjenme hacer un pequeño adelanto ahora y después vuelvo y retomo. Ustedes recordarán que hace un año se sancionó la ley 27739 en oportunidad de la visita del GAFI a la Argentina y que esa ley que modificó la ley de lavado de dinero tiene 3 artículos que tienen que ver con la CNB, en la cual se manda regular y supervisar, entre otras cosas, a los proveedores de servicios de activos virtuales. Eso hizo que en su momento dictáramos un registro y después me voy a exponer un poquito más sobre el tema y acabamos de sacar recientemente, la semana pasada, la regulación final de PCABs. Pero salteo y después vuelvo. También, digamos, tradicionalmente hemos hablado del cepo, con muchísimo cuidado, porque siempre que hablamos del cepo decimos lo mismo. Nosotros hablamos del qué, no del cuándo ni el cómo. Es decir, cuándo salimos del cepo y de qué manera salimos es una decisión que se toma en conjunto con el Banco Central y Economía, y por qué no con el presidente, que también participa mucho del tema, y que incluso ha hecho un anuncio público de que la salida del cepo no se demoraría más del final de este año. Desde el lado de CNB
nos ponemos contentos de decir que la lista de trabas que hemos levantado es más grande de lo que queda. No las voy a repasar de vuelta, ya las hemos visto en el pasado y de noviembre acá no ha sucedido nada. Otro tema que nos ocupa es todo el tema del financiamiento de las pymes y de los pagarés. Entiendo que la vicepresidenta del organismo, Patricia Boedo, ya habló esta mañana, con lo cual eso lo voy a saltear. La única palabra que voy a agregar para redondear es que esencialmente teníamos dos tipos de problemas, uno bueno y uno malo. El bueno es habilitar productos adicionales, que es lo que hicimos con el hard dollar y con el llamado pagaré producto, por más que técnicamente no sea más que una fórmula de cálculo de los intereses, ya sea en commodities, en tasa de referencia o en índices financieros. Y por el lado, si quieren, malo muy entre comillas, lo que hicimos fue, ante ciertas dificultades en el mercado de pagarés, decididamente no lo queríamos entorpecer, no queríamos pedir más información de la que había, pero sí decidimos que para los procedimientos de canje era necesario más información y tener ciertas secciones donde alguien no comprara por descuido un pagaré que había sido canjeado, y lo mismo que tenía que haber cierta información mínima al momento de emitir, como saber cuántos pagarés tenía emitidos y cuál era el estado de esos pagarés. En el pasado les había contado lo que hicimos en materia de oferta privada. No hay nada nuevo. En algún momento vamos a estar mirando nuevamente la resolución y obviamente a los participantes del mercado les vamos a preguntar cómo ha sido la experiencia, a ver si requiere algún tipo de ajuste, pero no hay nada nuevo por ese lado. Donde sí tenemos muchas novedades, y de esto también voy a hablar un poco más por ese lado, es por el lado de las aprobaciones automáticas. Es decir, todos estos productos que tienen una oferta pública con aprobación automática de CNB, con lo cual no requieren hacer un trámite. Es algo que hemos extendido a distintos instrumentos. Empezamos con las ONs, seguimos con los fideicomisos financieros, seguimos con los fondos comunes de inversión cerrados de crédito, estamos trabajando en acciones. Esta es otra de las normas que nos gustaría que fuera un hito de nuestra gestión. Y lo mismo lo que sigue atrás, que después me voy a explayar un poquito más, que es el tema de la aprobación para emisores frecuentes. Bueno, les conté las veces pasadas cuando vine que en materia de privatizaciones habíamos tenido que adecuar algunas normas para permitir el incipiente proceso que se está empezando de privatizaciones de empresas del gobierno, donde hasta ahora esencialmente teníamos dos temas, que uno era el de la sopa, porque en la mecánica que está planteada, si uno va vendiendo una compañía de a poco, en algún momento dispara una OPA, y si la verdad que si la trajiste al mercado de capitales para después retirarla por la OPA no tenía mucho sentido, con lo cual eso lo corregimos. Y lo mismo el tema de los balances de las empresas públicas, que es un tema siempre difícil porque no cumplen los requisitos que les pedimos a las empresas para el mercado de capitales, con lo cual hay que darle un cierto tiempo para que se adecúen. Apareció una situación más, que era una situación de cocontrol, y eso lo arreglamos mediante la RG 1037. En materia de mercados también sucedieron varias cosas. En el pasado habíamos hablado del QCCP, del tema 1, pero por el camino van a ver que se liberó la caja de valores la posibilidad de distribuir dividendos, que la tenía hace 50 años bloqueada mediante la modificación de un decreto. Esto se hizo desde el Ejecutivo. Revivimos las ACRIP, que estaban en la RG 948, que habían bajado de categoría, habían perdido la C, habían pasado a ser ARIP, la C viene a ser para la custodia, con lo cual revivimos este instrumento y van a poder hacer ACRIP, que van a poder tener la custodia de los valores impropios, no de los valores negociables propios, tanto los mercados como la caja, como las entidades financieras, como las cámaras compensadoras. En el medio de esa modificación le subimos un poco el patrimonio mínimo regulatorio, tanto a los agentes depositarios centrales como a las ACRIP, y finalmente reglamentamos el uso de la market data, es decir, la información de mercado, para disponer que es una cuestión entre privados. No fue una reglamentación de CNB, pero algo muy relevante ocurrió también durante este periodo, que fue la fusión de dos de los mercados, Matbarrofex o Conmay, para dar la constitución del nuevo mercado E3, que ya cuenta con todas las aprobaciones. En el tema de emisores nos encontramos con un problema de los buenos, un problema vinculado al blanqueo. Normalmente en las emisiones, en las colocaciones, hay un límite para la cantidad de gente que puede ir por el tramo minorista. Y de repente nos dimos cuenta, o nos dieron cuenta participantes del mercado, que fueron quienes
nos lo contaron, que empezaba a sobrar mucha demanda minorista por efecto de blanqueo, con lo cual modificamos las normas para que eso fuera posible y esos inversores no quedaran afuera de las colocaciones. Bien, en materia de agentes también tuvimos muchas modificaciones. Si se acuerdan, el año pasado les había contado que estábamos viendo la norma de referenciamiento entre agentes, una norma curiosa porque salió 2 veces a consulta pública, se había sacado durante la gestión anterior y a nosotros nos pareció que había habido tantos avances tecnológicos que ameritaba una segunda consulta pública. Finalmente sacamos la norma final y hoy todos los agentes se pueden referir entre ellos clientes y se habilitaron nuevos canales de captación de órdenes y clientes. Asimismo, hacia fin de año fue necesario, me sale la palabra reempadronamiento, pero no es correcta, fue necesario modificar el régimen informativo de todos los comitentes, porque no toda la información era correcta, y ahora solo hay 3 posibilidades si uno quiere operar. Tenés que tener o quit o quill, tenés que tener un CDI o tenés que tener un CIE. El CIE, que es lo más común para los extranjeros en el mercado de capitales, tenía un problema. La norma de AFIP que lo habilitaba era solo para personas jurídicas, con lo cual trabajamos mucho con la AFIP, ahora ARCA, para cambiar esta norma y ahora también lo pueden hacer las personas físicas. Entonces, todo el mundo puede operar, pero tiene que cumplir llenar esos casilleros con alguna de las 3 opciones y está para todos disponible, incluido las personas físicas no residentes en el exterior. Había mencionado otra vez, todavía seguimos trabajando, un régimen para financiamiento de las ALICs, seguimos trabajando en eso. Con inversores extranjeros yo les había comentado la vez pasada que se había eliminado el requisito del 118 para el doble listado. Seguimos trabajando para que vengan a Argentina a cotizar, entre otras, las mineras canadienses. Pero hicimos algo adicional, un problema que la Argentina lo hacía distinto, que es el tema de las tenencias accionarias, donde había que informar a partir del 5%. Cada vez que comprabas una acción tenías que informar 2% si fuera un mercado, y lo que hicimos para movernos en línea con lo que se exige internacionalmente es decir, no es 5% más una acción. Cada vez que compras más del 5% informás. Entonces 5, 10, 15 y así, ¿no? Trabajamos muchísimo en materia de fideicomisos financieros, que hoy están un poco bajo con lo que es históricamente el volumen de emisión en la comisión. Con lo cual estamos haciendo muchas cosas para tratar de revivirlos. Algunas ya habíamos hablado en el pasado, pero primero los sumamos a la oferta automática, la aprobación automática de oferta pública. Lo segundo, trabajamos con el Banco Central para que tengan acceso al mercado de cambios cuando tengan activos en dólares y liquiden esos dólares. Esa es la comunicación 8160. Y acabamos de sacar la semana pasada una norma en la cual proponemos una simplificación de trámites a través de lo que se llama el trámite abreviado y los emisores frecuentes, donde la idea es que todo suceda más rápido y que no necesariamente cuente con aprobación de CNB. En materia de fondos comunes de inversión, creo que justo había llegado a comentarles el año pasado el tema de los fondos comunes de inversión de artículo 7 bis. Si ustedes recuerdan, nuestra ley de fondos comunes de inversión tiene una limitación que dice que al menos el 75% tiene que invertirse localmente. Eso está extendido porque Mercosur y Chile cuentan como locales, pero no permitían hacer fondos que fueran solo de activos extranjeros. Entonces, acá habilitamos en paralelo fondos del artículo 7 bis, que son solo para calificados, en principio, que puedan invertir en el exterior sin ningún tipo de limitación, siempre y cuando eso sea para commodities, activos virtuales o índices. Y en paralelo, son para inversores calificados, pero en paralelo habilitamos eso mismo para los CDRs. Con lo cual, cualquiera, si en estos días ha visto a través de su ALIC o su banco ha querido comprar un CDR, va a ver que puede comprar, si quiere comprar Bitcoin, puede comprar el LIBIT, que tiene su CDR acá, que representa el ETF que cotiza en Nueva York. Si quiere comprar Ethereum, puede comprar el ETH, que lo representa. Si le gusta el oro, que está muy alto en estos días, puede comprar el GLD e invertir en oro. Y si le gustan las acciones de Brasil, puede comprar el EWZ e invertir a través de un CDR comprado en pesos en esos activos. Trabajamos mucho con el tema de los boletos escriturales. Si recuerdan, hubo un decreto
1017, que trató el tema de los boletos, las hipotecas divisibles y las hipotecas sobre superficie. A CNB le tocaron 2 tareas ahí. La primera es nominar qué entidades pueden ser registradoras de los boletos. Eso lo hicimos y esencialmente dijimos que cualquiera que podía ser ACRIP, aunque no lo fuese, podía registrar los boletos. Y después salimos con un régimen simplificado y con distintas variantes favorables para la securitización de hipotecas, y obviamente ese es un mercado que esperamos que se desarrolle. Bueno, obviamente fijamos ya los aranceles para el año 2025, tal vez la novedad ahí es que van a incluir a los activos virtuales, o a los PSABs, debiera decir, no los activos virtuales. Y seguimos básicamente con nuestra agenda de mediano plazo, aunque ahora hay que ponerla en revisión por todo lo que tiene que ver con el tema de cambio climático, y habrá que ver cuál es la postura final que termina adoptando el gobierno. Y nuestra agenda de largo plazo, donde, para mencionar algunas de las cosas por venir, bueno, seguimos siempre mirando el tema de tokenización, los fondos de retiro, las plataformas y el crowdfunding. Tenemos distintos proyectos en los cuales nos gustaría seguir trabajando. Pero déjenme ahondar en los 2 temas que me interesan sobremanera. El primer tema es la oferta pública con aprobación automática. ¿Qué nos dimos cuenta a partir del análisis de distintas normas? Que no teníamos una excepción para los productos de bajo monto. Entonces, normalmente los productos de bajo monto en el mundo no requieren autorización de las comisiones de valores. Ahora, ¿qué pasaba si hacíamos eso mismo? Bueno, teníamos un problema, porque si no tenés aprobación de oferta pública y no colocás por oferta pública, no tenés exenciones impositivas. Entonces, ese no era el camino. El camino que nos pareció más adecuado es crear lo que llamamos las ofertas públicas con aprobación automática de bajo impacto, que son esencialmente abajo de 1 millón de UVAs, más o menos, y cambia un poco esto, pero más o menos $1 millón, en el cual, si querés emitir un producto de esa categoría, que está en esa categoría, no tenés que hacer el régimen de oferta pública, de ingreso al régimen de oferta pública. Eso es incorrecto, digamos. En realidad haces el ingreso, pero no te pedimos nada. Eso sería lo correcto de decir. No tenés que hacer un prospecto, no necesitas un trámite de aprobación y no tenés que presentar información periódica. O sea, no estás muy diferente a como es un pagaré, pero contás con las exenciones impositivas y es un régimen limitado para inversores calificados y que tiene lo que le llamamos aggregation o agregación, que te sumamos todas las emisiones de los últimos 12 meses. El régimen que le sigue es el de mediano impacto. El mediano impacto es entre 1 y 7 millones. La diferencia, serían tus primeros pasos, el primero sería el paquete de bienvenida, serían tus primeros pasos, en los cuales sí te pedimos un ingreso al régimen de oferta pública light. Te vamos a pedir que hagas un prospecto, pero no necesitas un trámite de aprobación, y te vamos a pedir mucha menos información periódica, esencialmente porque los balances van a ser anuales en vez de trimestrales y sin NIF, y porque los hechos relevantes están limitados. Entonces, la idea es atraer compañías a través de estos regímenes al mercado de capitales, de manera tal que puedan dar sus primeros pasos para después crecer y pasar al régimen general, donde ya tienen que cumplir con todos los requerimientos. Y una tercera variante que estamos viendo, esto lo habilitamos para distintos productos, ya lo hicimos para ONs, para fideicomisos, para fondos comunes de inversión cerrados de crédito, lo estamos trabajando para las acciones. Y una tercera variante de esto serían un régimen más o menos parecido para los emisores frecuentes, es decir, aquel que emite con mucha frecuencia vamos a tratar de sacarle el trámite que tiene que hacer el CNB. Esto ya lo teníamos para las obligaciones negociables, ahora lo acabamos de sacar a consulta pública para los fideicomisos, pero esto está dentro de toda la idea que mencionaba al principio de simplificación de trámites y abreviación de tiempos. Bueno, déjenme hablar de cripto un minuto. Quiero transmitir algunas ideas importantes. Como les dije, les conté qué había pasado con la ley. ¿Qué es lo que sucede entonces? Argentina tiene 2 leyes relevantes a estos efectos. La ley 27739, que es la que modificó la de lavado de dinero, y la cual nos hizo reguladores de los proveedores de servicios de activos virtuales. ¿Qué son los proveedores de servicios de activos virtuales? Bueno, principalmente es un sujeto. O sea, muy importante esto. Estamos hablando de sujetos, no estamos hablando del objeto.
Esta ley tiene las definiciones de GAFI, define lo que es un activo virtual y define lo que es un proveedor de servicios de activos virtuales. Hay 5 categorías, para hacerlo simple, el que canjea una cripto por un activo virtual por dinero, activo virtual contra activo virtual, se dedica a la transferencia, se dedica a custodia o a cualquier servicio financiero vinculado a la emisión de un activo virtual. Entonces, tenemos esa ley que nos dice, registren el mundo de los PSABs, regúlenlo. Lo acabamos de hacer la semana pasada mediante la RG 1058. Segunda idea, nosotros tenemos nuestra ley de mercado de capitales tradicional. Entonces yo les dije, es una locución, es una simplicidad verbal decir que somos reguladores del mismo cripto, pero es del mundo cripto, pero es absolutamente incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Por lo que les digo, regulamos al sujeto, no al objeto. Entonces, alguno me preguntará, bueno, ¿puede ser que en alguna circunstancia regulen al objeto? Bueno, obviamente si hubiera una ley cripto como tiene otros países, eso seguramente sucederá. Argentina no tiene hoy una ley cripto. Argentina sí tiene una ley de mercado de capitales. Y en esa ley de mercado de capitales tiene una definición de valor negociable que incluye una categoría no tan explorada todavía, que se incorporó en 2001, que son los contratos de inversión. ¿Y qué es un contrato de inversión? Bueno, no es tan fácil de comprender. Hace muchos años, recuerdo cuando me tocó estudiarlo en Estados Unidos, a través de un caso, te presentaban un caso en el cual un señor le vendía un espacio de tierra con cítricos a otro y le decía, bueno, además te le vendo esto con un contrato de explotación para explotar los cítricos y al final del día vos ponés tanta plata y te llevas tanta otra. Las cuentas no estaban bien hechas, entonces esta expectativa de ganancia no se cumplió. Y el inversor hace una demanda y llega ante los tribunales americanos y llega a la Corte Suprema, en la cual dice que había una violación de la Ley de Valores de Estados Unidos, que es muy similar a nuestra Ley de Mercado de Capitales. Y uno intuitivamente piensa y dice, naranjas, acciones, no, hay algo que no me cierra, hay algo que es distinto. Bueno, ¿qué dice la Corte Suprema de Estados Unidos? En este caso se llama Howey de 1946, dice, esto entra en la categoría de contrato de inversión, aunque haya nada parecido a un bono, una acción o a ningún tipo de contrato. ¿Y por qué entra? Porque le vamos a aplicar una prueba, un test de Howey que se llama, que dice esencialmente 3 o 4 cosas, según como la miremos. Obviamente hay una inversión de dinero, pero después dice que tiene que haber un emprendimiento común, que tiene que haber una expectativa de ganancias y que esa expectativa de ganancias tiene que ser derivada solamente del esfuerzo de terceros. Esto es lo que se conoce en Estados Unidos como el Howey Test. Esto es lo que se aplica a esas cosas que no son prima facie, ni un título, ni un valor, ni una acción, para determinar si es un valor negociable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que un activo virtual sea un valor negociable, pero es un caso, hay que determinarlo caso por caso. Hay algunos que entran, hay otros que no. No hay reglas particularmente específicas, excepto con algunos casos. Primer caso, nosotros lo retuiteamos desde CNB, pero hace aproximadamente 10 días, la SEC en Estados Unidos dijo exactamente lo que nosotros veníamos diciendo. Los meme coins o meme coins, como se llaman, no son valores negociables. Y alguno me preguntará, ¿por qué no son valor negociable? Bueno, porque no pasan el test de Howey. De mínima a mínima no hay una expectativa de ganancias derivada de ellos. Uno invierte en ese activo virtual, el activo virtual no le paga nada. Digamos, podrá venderlo más caro o más barato según cómo se mueva el mercado, pero no hay una expectativa de ganancias. Esta noción básica que es bien de mercado de capitales, de que invierto dinero y me llevo algo a cambio, no se cumple. Entonces, las leyes de mercado de capitales, eso es lo que tienen en la mira. Uno puede tener otras leyes después si quisiera proteger eso, y esto no quiere decir que no se pueda aplicar el Código Penal si hubo una estafa o algún caso particular. Pero en principio no entran en el mercado de capitales. Lo mismo sucede respecto de los stablecoins. Los stablecoins, como ustedes saben, son monedas virtuales que tienen respaldo en algún tipo de activo. Hay de todo, hay con respaldo en dólares, USDT, hay con respaldo en euro o con muchas otras cosas. Hay con respaldo en oro, en commodities. Una buena explicación por si alguno no terminó de entender lo que resolvimos en el caso Cositorto. Cositorto no tenía valores negociables, no tenía agentes involucrados, no tenía nadie que debía ser un agente y solo tenía una promesa que no llegó a concretar de un stablecoin, o lo que se supone que iba a ser un stablecoin.
Entonces la conclusión, nos guste o no nos guste, es que no entraba en la ley de mercado de capitales y no podía haber cometido una falta en la ley de mercado de capitales, que es muy distinto a decir que ese señor pudo haber cometido una estafa y ser condenado por la justicia penal, como viene siendo el caso en los muchos juzgados en los cuales está. Entonces, de vuelta, y quiero fijar esta noción que es importante. Somos regulador del sujeto y muy ocasionalmente el objeto. Hay más no que sí. Entonces esto hay que entenderlo. Cuando no tenemos jurisdicción no podemos intervenir. Y la norma que acabamos de hacer tiene que ver con esto, con los sujetos. Segunda cosa que es muy importante, que quiero remarcar, sé que hay algunos periodistas en la sala, algunos lo han entendido mejor que otros, el timing de la norma. Creo que es muy importante mencionar y remarcar esto. No faltó alguno que diga atrás, alguna meme coin famosa, la CNB larga esta resolución. Estas resoluciones llevan mucho tiempo de trabajo. Es más, esta llevaba un año de trabajo. ¿Por qué? Porque es consecuencia de la ley de marzo del año pasado, en la cual primero hicimos un registro mediante la resolución 994. Acto seguido nos pusimos a trabajar en la regulación, que es muy compleja y que llevó mucho tiempo de trabajo y mucha interacción con el sector, que terminó saliendo a consulta pública allá por el 15 de octubre, que tuvo un periodo de consulta pública que fue hasta el 2 de diciembre, en la cual se recibieron 18 comentarios, muchos de ellos muy buenos y muy sesudos, que los analizamos y a pesar del periodo estival trabajamos muy duro para sacar la norma y llegamos a sacarla en marzo. Entonces uno mira y hay toda una película de un año de trabajo, con lo cual no tiene nada que ver con ninguna otra cosa que haya hecho el gobierno o no haya hecho el gobierno, ¿no? Timing absolutamente separado. Bien, entonces, lo que teníamos que en un registro, donde solo te preguntábamos el nombre y un par de datos, se convirtió ahora también en un registro, a alguno le hubiera gustado que se llamara licencia, pero que te habilita para funcionar, que tiene distintos plazos, esos plazos se van a ir cumpliendo a lo largo del año y que va a entrar en vigencia en su totalidad a final de año, que tiene distintas categorías, que tiene patrimonios mínimos netos regulatorios, que hace que las empresas extranjeras que quieran operar en Argentina tengan que constituir una sociedad o una sucursal o representación bajo el 118, que incluye tener responsables regulatorios, responsables de atención al público, que requiere manuales, que requiere normas antifraude, que requiere... no se me olvide esa. Y que, por ejemplo, si uno quiere listar un meme coin, se puede hacer, pero hay que ponerlo, hasta que tenga 6 meses, hay que ponerlo en un rinconcito aparte y con muchas advertencias, de manera tal que esos procesos de suba abrupta y baja abrupta de precio que se dan en los primeros días hayan madurado para cuando esté en la sección general. Entonces, recuerden siempre que regulamos al sujeto y no al objeto, pero lo que quisimos hacer es, no podíamos prohibir decir no se compre esto, cada uno sigue siendo libre de comprarlo, pero va a tener que tener más advertencias. Y si lo compra, bueno, obviamente está a su suerte. Si sube de precio será muy afortunado y si baja y perdió su dinero, es el riesgo que tomó y deberá asumirlo. Yo creo que con eso termino. Bueno, muchas gracias. Sé que estás con el tiempo limitado y tenía un par de preguntas sobre cripto que las contestaste. Yo sigo pensando que, bueno, alguien no los quiere en la CNB porque el tema cripto en todas partes del mundo nadie lo quiere agarrar. Ningún regulador, todos tratan de esquivarle el bulto, así que no le han hecho ningún favor en darle el tema solamente a la CNB. Hay temas vinculados con banca central, hay temas vinculados con organismos recaudadores y previsionales, etcétera, muy importantes. Pero mi pregunta se vincula con el punto ese de si la cripto es o no es un valor negociable, porque una acción tampoco tiene una promesa de ganancias. Si nos basamos en si promete o no promete rentabilidad, es una inversión a riesgo donde puede tener upside o downside. ¿Por qué ese sería el aspecto a tener en cuenta para saber si
se hace oferta pública o no se puede autorizar la oferta pública y se lo considera valor negociable o no. Esa sería... En realidad, déjame disentir. Primero, la acción tiene un dividendo, con lo cual tiene una promesa de ganancia. Si gana. Si gana, pero vos tenés una expectativa, no quiere decir que tenés que ganar. Pero independientemente de eso, esa no es la respuesta. La respuesta está nominada expresamente en la definición de valores negociables. Entonces vos, como está armada la definición de valores negociables, vos tenés un montón de títulos que están específicamente nominados, o los derivados, o los valores impropios que se agregaron hace algunos años, y después tenés algunas categorías que no son tan precisas. Esto no quiere decir, a ver, nosotros no tenemos estrictamente el test de Howey. Es un test importado de la Corte de Estados Unidos, pero sobre una definición que es semejante acá. Y déjame agregarte una cosa a lo que decías antes. En el mundo hay muchos sistemas. Primero, nosotros tenemos un sistema de supervisión especializada. Tenemos un central, tenemos una superintendencia de entidades financieras, tenemos una UIF, tenemos una IGJ, tenemos una CNB. Hay otros países que tienen supervisión unificada, con lo cual no hay esta discusión. En general, en la discusión en el mundo, la regulación de los PCABs le ha terminado cayendo a las comisiones de valores, pero no sé, vas a Brasil y en Brasil lo regula el Banco Central. Y hay un modelo que es muy peculiar, que es el de El Salvador, que constituyó una comisión específica, que se llama la Comisión Nacional de Activos Digitales, que tiene solamente la capacidad de regular todos estos temas. No solo eso, a ver, primero, cuando uno mira el fenómeno fintech, en la Argentina, por esta supervisión desperdigada, cae en diferentes partes. Hay partes que caen en el Banco Central, hay partes que caen en CNB. Lo mismo, yo te dije que por ley somos los supervisores de los sujetos. Podríamos ser de algún objeto, pero no todos los objetos necesariamente caen en... A ver, hay muchos objetos que no caerían en CNB, pero podrían caer en otro organismo. A ver, todos los activos virtuales o todos los proveedores, todos los PCAB son sujetos obligados y caen bajo la resolución 4924 de la UIF. Y los stablecoins potencialmente podría regularlos un día el Banco Central en la medida que considere que se usan como una moneda. Okay. Incluso un Bitcoin podría pasar en la medida que crea que tiene efectos monetarios. Okay. ¿El tema está cerrado o es un tema que está abierto para la coordinación de las instituciones de supervisoras de la canalización del ahorro y la inversión? Este es un tema recontraabierto y en el cual hay muchos modelos distintos en el mundo y todo el mundo está viendo, digamos, qué hace, si no hace, si mira uno, si mira al otro. No todo el mundo ha regulado esto. Europa tiene su ley, digamos, Europa ya tenía MiFID para los instrumentos financieros y ahora sancionó MiCA, que es el acrónimo de Marketing Crypto Assets, que empezó a regir a principios de este año, pero ha tenido un periodo largo de entrada en vigencia. Y en Estados Unidos estamos en el medio de una revolución, porque la administración anterior a Trump hacía exactamente lo contrario y decía que eran todos activos virtuales y les iniciaba juicio por oferta pública irregular, porque decía que tendrían que haber pedido aprobación de ASEC y haber hecho un prospecto. Y muchísimos de esos juicios los está perdiendo, muchos los está retirando en estos días y acaba de cambiar totalmente de posición para decir que solo algunos son. Tiene una ley que está en discusión, que tiene media sanción, que se llama FIT 21, que tiene aprobación de lo que sería de House of Representatives, que es el equivalente a diputados aquí, y habrá que ver ahora que los republicanos tienen el control de ambas cámaras, qué hacen, si la aprueban así o la modifican. Pero esto está en plena discusión y es un tema en plena evolución, lo cual a veces nos hace ser lo más prudente posible desde CNB a la hora de tomar definiciones tajantes. Todos los días viene alguien y nos dice, ¿por qué no definen esto, esto y aquello? ¿Cómo vas a definir algo que está en plena evolución? Digamos, tenés una chance de error muy grande y es muy difícil de precisarlo. Digamos. Okay. La otra pregunta tiene que ver con la mejora en la seguridad respecto a las emisiones de cheques y pagarés, con la posibilidad de tener una central unificada. También después seguramente Fernández le vamos a hacer la misma pregunta del lado del mercado, pero sería interesante tus pensamientos o tu opinión respecto al tema.
Patricia, moveme la cabeza si yo decía algo distinto a lo que dijiste hoy. Qué difícil, como dije. ¿Qué pasa con los pagarés? No importa si nos gustan o no nos gustan. Hoy están y hoy son parte fundamental del financiamiento PYME. Hasta mitad de año, que empezaron los temas de blanqueo y las ONEs internacionales, todos los meses en el informe de financiamiento de CNB, el rubro más grande eran los pagarés. Entonces, uno puede plantearse válidamente y discutir, che, ¿por qué unos instrumentos tienen información, los otros no? Pero eso ya está, y si hoy lo tocas e interrumpís de alguna manera el financiamiento PYME, haces un desastre y claramente no queremos hacer eso. Sin duda. Entonces, ¿qué nos pasó? A partir de muchos de los casos conocidos, todos ustedes saben que hubo una empresa que incluso la denunciamos penalmente, y ahora puedo decir una palabra más del porqué de eso, llegamos a la conclusión de que no podíamos tener cero información, pero tampoco queríamos hacer un proceso en el cual hicieran un prospecto o pasaran para una aprobación por CNB. Entonces, lo más cercano a eso, sin que sea disruptivo para el mercado, fue decir, bueno, alguien me tiene que decir cuántos pagarés hay para que el señor que suscriba tenga noción de cuánta deuda más hay flotando en pagarés. A la vez hicimos el CRI 94, donde dijimos, miren, en el prospecto no me digan más, en un globo tengo tanta deuda. Discriminame un poco cómo es esa deuda, decime que es en pagarés, porque acá vamos a ver que hay un riesgo de rollover distinto, que se puede cerrar de un momento para el otro, y además de cuántos pagarés tiene esta empresa, me interesa saber si tiene impagos. Entonces, no llegamos a una central unificada, pero sí llegamos a que hoy en día hay un único mercado que negocia los pagarés, con lo cual ese mercado tiene un sitio que se llama Sendeu, en el cual pones el quit de la empresa y te dice todos los pagarés que tiene, y se supone, y si no es así tendrá que ser en breve, que lo mismo podés buscar en caja de valores para ver si esos pagarés están impagos. Con lo cual esa información, más allá que te lleve un poquito más o menos de trabajo, esa información la tenés disponible y al momento de suscribir un pagaré vas a poder saber si está... ¿Cuántos tiene la empresa y cuánto hay? Podríamos haber hecho más cosas, como pedirle un balance o lo que sea, pero estábamos en un balance muy difícil. Entonces, intentamos hacer lo que sea protectivo, pero que sea menos disruptivo. Ok. Bueno, yo no tengo más preguntas, has contestado todo con amplitud y tenés tu tiempo limitado, así que te agradecemos mucho la presencia, tanto a Patricia como a Roberto. Patricia ha venido año tras año y Roberto estuvo durante mucho tiempo del otro lado de la audiencia también escuchándonos, así que conoce todas nuestras intimidades. Así que te queremos agradecer mucho tu presencia y el de Patricia y también al grupo, que no me olvide. Te agradezco, es un gran evento. De los dos lados es un gran evento. Así que la importancia que le dan al simposio y al mercado de capitales. Así que muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Agradecemos entonces al panel.